tuberculosis. ¿Tuvieron algo de tuberculosis ya? Sí. ¿En qué? Cosas básicas. Van a haber imágenes, van a haber diagnósticos, tenían que ir a bacterios, ¿sí? Entonces, ¿qué saben de la tuberculosis? Sí, a grandes rasgos. Es una enfermedad de efecto contagiosa transmitida por el agente biológico del Mycobacterium tuberculosis, una micobacteria. Es un bacilo ácido alcohol resistente. ¿Qué quiere decir eso? Que no se tiene con Gram, sino que se tiene con Siliniza, que tiene una doble pared, y la frecuente en el hacinamiento. Se transmite por vía aerógena, por el flujo. Eso que vos dijiste es importante porque cuando nosotros pedimos baciloscopía, ¿sí? Y hacen el directo y ven que es ácido alcohol resistente, está diciendo que es una micobacteria ácido alcohol resistente, pero no sabemos cuál es. Lo más frecuente es que sea la tuberculosis, pero ha pasado de casos de bovis o de tuberculosis marinum, ¿sí? Entonces esa es una pregunta que también nos hacen a nosotros. Cuando vos haces un directo, vos ves que es una bacteria ácido alcohol resistente. Ahora, ¿podés confirmar realmente que sea micobacteria tuberculosis? No, ¿sí? Nosotros pedimos cultivo, en algunos casos antibiograma, pero puede ser cualquier tipo, ¿sí? Incluso desde el complejo MAT, la Mycobacterium marino, la bovis, pocos casos, pero hay, ¿sí? Pero ese concepto, quédenselo de que cuando vos ves en el directo es ácido alcohol resistente, ¿sí? Es una micobacteria, pero no sabés específicamente cuál va a ser, ¿sí? Y como es aerógena estricta, ¿por qué lo más frecuente es que afecte a los lóbulos superiores? Porque es una mayor ventilación. Y el derecho, porque es por cualquier fuente. Que es más cortito y es más fuerte. Muy bien. Muy bien. Bueno, miren cómo se ve tenido, ¿sí? Con Sil-Nielsen. ¿Sí? Y vamos a ver. Acá en La Matanza está lleno. Nosotros tenemos un montón de casos de tuberculosis, muchos pacientes jóvenes, muchos se mueren. Este año más o menos habremos tenido 4 o 5 que han fallecido por tuberculosis, gente joven, o sea, el más viejo tenía 50 años. ¿Sí? Factores de riesgo para que una persona pueda contraer TBC. Que tenga algún tipo de inmunosupresión, cualquiera, no solamente HIV, ¿sí? Alguna enfermedad autoinmune, diabetes, enfermedad renal crónica, ¿sí? Cualquier tipo de inmunocompromiso, en realidad los hacen más susceptibles. Neoplasias, sí, todo lo que ustedes sí, el hacinamiento, ya saben, las personas que están en cárcel, guarderías, geriátricos, ¿sí? Localizaciones, lo más frecuente es pulmonar, que es lo que más van a ver acá, y después extrapulmonar, ¿sí? Ganglionar, meningia, peritoneal, hemos visto, osteoarticular, la de columna, que ¿esa cómo se llama? Y otra cosa a tener en cuenta es que cuando uno tiene un paciente con tuberculosis, ya sea pleural o de ganglios mediastínicos o de ilio, se llama tuberculosis extrapleural. ¿Sí? Van a ver en nuestras fichitas, ¿vieron las fichitas verdes que tenemos de tuberculosis? ¿Vienen el viernes? ¿Acá? Sí, claro. No. Bueno, el viernes que viene es el examen. Sí. Bueno, ahora cuando vengan les mostramos cómo nosotros llenamos las fichas de tuberculosis y siempre ponemos, ¿sí? Si el caso es sintomático, si no es sintomático, qué tipo de tuberculosis es, porque cuando es pleural o es mediastinal, si bien vos decís, bueno, pero el pleural está dentro del pulmón, en realidad se considera que es extrapulmonar, ¿sí? Y son las paucivacilar, ¿sí? La pleural no suele contagiar. Pero lo más frecuente es la pulmonar. Bueno, entonces, se supone que todos estamos en contacto con la tuberculosis, la vía de transmisión es aerógena, tenemos una tuberculosis primaria que lo más frecuente es en los niños, ¿sí? Bueno, aquella es muy difícil de saber cuando la persona se infecta por un contagio primario, ¿sí? Si viene un adulto ahora y yo le diagnostico tuberculosis, yo no sé si esa persona hizo una infección primaria o si en realidad lo que hizo es reactivar un foco latente que tenía previamente, ¿sí? Se supone que todos en algún momento tuvimos exposición al bacilo. Entonces, si me preguntan por qué me contagié y no lo sabemos, uno siempre pregunta, bueno, ¿tenés en tu familia o alguien que tenga tuberculosis? Y por ahí te dicen, mi papá hace 5 años tuvo tuberculosis, o sí, un compañero mío, entonces, bueno, uno puede decir, bueno, se contagió de esa persona, pero si vienen con una tuberculosis pleural, que es paucivacilar, empiezan con dolor, tos, moco, derrame pleural, lo interpretan como una neumonía, le dan antibióticos, no mejora, le hacemos una punción y vos decís, ¿de dónde se contagió? ¿Y la familia es toda sana y no tuvo síntomas y es una infección primaria? Y nunca lo vamos a saber si se contagió de otro o si en realidad se le reactivó un foco que tenía previo. Pero se entiende que todos tuvimos una previa exposición al bacilo, ¿no? Sí. Bien, por eso la tuberculosis primaria es predominantemente en niños y jóvenes, ¿sí? Otra cosa importante
Después van a ver es la vacuna de la TBC, que se lo tienen que dar a los chiquitos, ¿sí? En lo posible antes de la salida de la maternidad o antes de la primera semana, que lo que hace es Evita las formas graves de tuberculosis. sí, sobre todo la meningia, y en realidad disminuye la probabilidad, ¿sí? Porque hemos tenido chicos con tuberculosis meningia, ¿sí? Sí, hemos visto acá y están recontra-circulados. Disminuye una alta probabilidad de que haga una TBC meningia y biliar. Bueno, la clínica básica de la TBC, la tos, expectoración, pueden tener hemoptisis, ¿qué más? La pérdida de peso, sí, o sea, el sintomático respiratorio, ¿se acuerdan cuál es? ¿Cómo? El sintomático respiratorio. Sintomático respiratorio es aquella persona que viene con tos y expectoración de 2 semanas. Entonces vos podés decirlo, bueno, es un cuadro viral. Pero dependiendo de los síntomas que tenga, amerita que vos le hagas una vaciloscopía, ¿sí? Todo sintomático respiratorio es tos y expectoración. De 15 días, amerita que vos le hagas una vaciloscopía. Entonces, la clínica, ¿se acuerdan que era la tríada? Tos, expectoración, moco. La pérdida de peso es abrupta, te dice perdí 10 kilos en un mes, 20 kilos en un mes, es mucho lo que el paciente en la pérdida de peso, ¿sí? Fiebre persistente todo el tiempo, que no calma con analgésicos, ¿sí? Y la sudoración nocturna es muy característica, ¿sí? Que se tienen que levantar a la noche porque realmente mojan las sábanas, mojan la ropa. Hemoptisis también es muy común, ¿sí? Bueno, pérdida de apetito también, ¿sí? Tos excesiva, están expectorando todo el tiempo. Bueno, lo que es tuberculosis primaria, como les dije recién, lo más frecuente es que sean los niños. Los niños pueden ser asintomáticos, muchas veces los descubrimos por control de contactos, porque se hace la PPD o la placa de tórax y nos parece algo raro, ¿sí? Y lo más frecuente es que tengan tos y fiebre, ¿sí? No suelen expectorar tanto los chicos. Y el adulto, con una TBC pulmonar, sí, la verdad es que son muy sintomáticos, es raro que vengan pausi sintomáticos, ¿sí? Acuérdense siempre de la teoría característica, el dolor torácico, muchas veces vienen con dolor en puntada de costado, entonces cuando les haces una placa no te queda bien claro, porque no todo el mundo tiene cavernas, ¿sí? Y se confunden con neumonías y demás. Y la extra primaria es la secundaria, así que nunca vamos a saber si esa persona que llegó al adulto se volvió a contagiar hace poco de alguien, ¿sí? O se reactivó algún foco, ¿sí? Porque si uno comprometió o lo que fuere, ¿sí? ¿Qué síntomas va a tener el adulto? Bueno, dependiendo de su inmunidad. ¿Se acuerdan que había una tríada que hablaba de que todo patógeno ataca en función a las defensas del huésped, la virulencia del patógeno, sí, que era la de Virchow, si no me equivoco? Bueno, eso aplica para todas las enfermedades y para la tuberculosis también. Nosotros todos hemos estado delante de pacientes, en contacto con pacientes de tuberculosis y acá estamos, ¿sí? Uno considera que tenés alto riesgo de contagio cuando estás por lo menos más de 1 o 2 semanas, 4 horas todos los días en contacto con un paciente infectado, ¿sí? Si tenés a alguien con tuberculosis y hablás 2 minutos, por más que estés cerca, y lo más probable es que no te infectes. Todo depende de la carga bacteriana o de la carga de la virulencia que tenga ese paciente y de tu estado inmune, ¿sí? Eso aplica para todas las enfermedades. Bueno, la pulmonar, que es la más frecuente, tenemos paciente que es asintomático, subaguda, crónica y aguda. Ahora les voy a explicar el por qué crónico, ¿sí? Nosotros solemos ver pacientes agudos o por ahí subagudos que te vienen hace 3 meses que perdí de peso y me diagnosticaron una bronquitis y después una neumonía y otra neumonía y no me curo y vienen acá y realmente tienen tuberculosis. O muchas veces las placas no son concluyentes o el esputo da negativo y terminamos haciéndole fibrobronco, ¿sí? Eso también es muy común. Hemos tenido pacientes con vaciloscopías negativos pero que no nos cierran la clínica o no nos cierran las imágenes y terminan siendo positivos pero por fibrobronco. Eso pasa, ¿sí? ¿Y cuando se reactivan dónde entraría? A veces puedes tener o un foco quiescente, ¿sí? En tu propio pulmón, o en realidad la persona se inmunocomprometió y por ahí en un mínimo contacto con alguien se contagió. ¿Sí? Es muy difícil que vos puedas saber si la persona o se contagió en el momento, ahora, salvo que te diga, sí, no sé, mi mamá tiene ahora tuberculosis o alguien ningún contacto estrecho, si no te dicen, no sé, y bueno, se te habrá reactivado de algún foco que vos has tenido antes, ¿sí? De algún contacto previo en realidad, ¿sí? La forma aguda es siempre lo mismo, el paciente viene impregnado. La idea es que lleguemos al diagnóstico antes de que realmente estén mal, ¿sí? Sobre todo por la pérdida de peso que tienen, ¿sí?
hay pacientes que la verdad que los vemos bastante mal. Acuérdense siempre lo mismo, el síndrome de impregnación, tos, fiebre, moco, pérdida de peso, astenia, dinámica, están tirados todo el tiempo, no pueden ir a trabajar. La forma subaguda o crónica. La forma subaguda es lo que nosotros hacemos más hincapié en el paciente sintomático respiratorio, porque es este que te dice hace 3 meses que me siento mal, que por ahí no pierde tanto de peso, pero te dice tengo tos, tengo fiebre, a veces sí, a veces no. Pero si te dicen que tiene tos y expectoración, a ese hay que pedirle siempre una vaciloscopía, porque puede haber formas subagudas, ¿sí? Y si expectora con sangre, más todavía, porque tenemos que saber de dónde sale esa sangre. Y la forma crónica, estos son los secuelas que pueden tener. ¿Por qué les hablo de la forma crónica? Porque la evolución natural de la enfermedad, vamos a ver más adelante, hay pacientes que nunca se tratan y evolucionan a una tuberculosis crónica, ¿sí? Algunos se pueden curar solos, sin tratamiento, otros se mueren y otros evolucionan a una tuberculosis crónica. ¿Qué secuelas me puede dejar? Insuficiencia respiratoria, sí. Acá hay una chica en pediatría que tiene 15 años que tiene una tuberculosis bilateral llena de cavernas horribles y está con oxígeno. Estaba internada por mucho tiempo por una cuestión social, quedó en insuficiencia respiratoria. O sea, esperemos que mejore con la medicación y demás y después se la volverá a reevaluar a ver si le sacamos el oxígeno, pero pasa. Y alteraciones restrictivas y obstructivas, esto es en función a cómo queda el pulmón. Restrictivos todo lo que sea fuera del pulmón, ¿sí? Hay pacientes que pierden demasiado peso o si tienen comorbilidades como por ejemplo el HIV y no están controlados, quedan extremadamente flacos, son pacientes que les cuesta mucho ventilar. Cada paciente es único, pero quedan con secuelas, sí, pueden quedar con cavernas, muchas veces se pueden reinfectar o pueden tener en el mismo tratamiento pacientes que vienen y dicen escupí sangre y puede ser, el daño pulmonar puede generar que tengan hemoptisis. Esto es lo que yo les decía de evolución natural. El 50% de los pacientes se mueren, ¿sí? Un 25%, esto sin tratamiento, un 25% se va a curar y otro 25% se cronifica. Acá van a ver que tenemos un montón de pacientes que ya han abandonado el tratamiento 3-4 veces y esta es la 4ª vez que vienen y consultan y les hacemos ficha nueva y desaparecen y tienen unos pulmones destruidos y por ahí toman un mes y después no toman más. Y aparecen al año o a los meses porque ya están hechos pelota de vuelta, con fiebre, que no pueden caminar, y ellos mismos saben que tienen tuberculosis, y los ven un pulmón destruido y andan por la vida como si nada, y se cronifican, y así siguen viviendo. En algún momento... ¿La tuberculosis crónica contagia? En realidad, depende de cómo esté el paciente en ese momento. Y depende de la forma que tenga, porque si el tipo anda bien y no expectora, y se cronificó, por ahí a veces le haces, o no tiene tos, le haces una vaciloscopía y ¿cómo sabes? Sí, cuando vienen acá y nosotros los vemos, están hechos pelota. Van a ver un montón de imágenes o de placa. Pacientes que dicen, no, si dejé el tratamiento, andan bien, porque su cuerpo tiende a mejorarlo. No, digo porque si abandonan el tratamiento y andan por ahí, es una forma de disminuir. Y no solamente eso, sino que suelen hacer resistencia. Entonces tenemos, por eso a estos tipos de pacientes les hacemos tratamiento por 1 año y encima le pedimos antibiograma. Y lo más probable es que vengan resistentes a rifampicina, isoniazida. Eso es todo un tema porque hay que pedir la medicación secundaria, que es Levoflox y demás de segundas líneas, que no las tenemos. Levoflox la tenemos acá, pero el resto nosotros no lo tenemos. Entonces eso se pide al ministerio y hay que llenar toda una planilla y el ministerio nos da la medicación y tarda, y en el mientras tanto, como vos decías, anda expectorando y encima con una forma que es resistente. A veces contagian, sí, cuando están reactivos, sí, y si no, depende. Si el paciente, ponele que no está expectorando y nada. ¿Hay mucha resistencia? Acá sí, sobre todo los que abandonan, sí. Y de hecho hay muchas cepas acá. Si había una cepa, pregúntenle después a Cero en su segunda en la clase, que había una cepa que se llamaba Parvicien, de toda una familia que se atendió acá y se mandó a tipificar el genoma y era una alteración particular y la llamaron cepa Parvicien. Preguntarle que te cuente esa historia. Pero sí, de hecho en el Hospital Muniz también hay cepas distintas y resistencia hay un montón. Sobre todo estos pacientes que abandonan. Tenemos unas cuantas familias que ya lo sabemos, que ven cuando tienen ganas. Ellos mismos dicen, vengo porque ya estoy con síntomas de nuevo y hace 3 años le diagnosticaron tuberculosis. La gran mayoría nosotros lo que observamos es que son adictos, ¿sí? No tienen contención familiar, viven en la calle. O te dicen, sí, tengo un hermano. La otra vez había una señora que dijo, una hija se me murió de tuberculosis, el otro está preso, vino a traer otra que estaba toda flaquita en silla de ruedas súper señalada, y una chica de 30 años. O
Entonces después los vas conociendo si siempre se repite lo mismo, el mismo patrón, ¿sí? Por eso es muy importante el tema de que tengan contención social, de los medios en donde viven, si viven hacinados, si uno tiene tuberculosis y el resto. Tenés que hacer de todo. Acuérdense que a los contactos a los que viven, nosotros le pedimos PPD y placa de tórax. Entonces le decimos a que toda tu familia se haga eso, y vos cuando venís en la próxima consulta nos traes la placa y la PPD. Y a veces pasa que es muy complicado, que viven muy lejos, acá en lo que es el Valle del Pino, que no pueden venir todos a hacerse una placa o todos a hacerse una PPD, se les complica, no quieren, entonces no terminamos de hacer bien el control de contacto, después empiezan con síntomas, o vemos placas que son patológicas y le decimos, bueno, decile a tu pariente que venga, y no vienen. Entonces eso forma parte de que uno haga resistencia, que haya un buen control de cada paciente en sí. Cuando viene uno y se completa todo es maravilloso, pero muchas veces no pasa eso, ¿sí? Es muy difícil. Todo lo que es presentación pulmonar, sea subaguda, crónica, pueden ser contagiosas. Y más porque crean bronquiectasias, cavitaciones, que tengan todo el medio pertinente para crear siempre contagio. Pero ya las presentaciones extrapulmonares son las que realmente no tienen algo. Y sobre todo, ¿vieron lo que son las bronquiectasias? Bueno, muchos quedan con bronquiectasias que se sobreinfectan y hacen hemoptisis, ¿sí? Esto es feo. Todo el tratamiento de la bronquiectasia también, si quedan colonizados, dependiendo de qué germen, si sea pseudomonas o no, es muy difícil tratarlo, porque si los tenés que internar son 21 días de tratamiento endovenoso con 2 antibióticos, y la última guía lo que decía es que igual cuando vos le des el alta, le des platomorficina inhalada. Que es un tema porque es un aminoglucósido que se da inhalado y no es un nebulizador común. Tanto el nebulizador, la forma de hacerlo y la droga nos las dan algunos que otros laboratorios, y viene el visitador médico a enseñarle a la familia cómo se hace, y olvidarte que eso pasa a uno cada tanto. O sea que la bronquiectasia ya de por sí es bastante complicada, y en estos casos ni hablar. Quedan muy secuelados los pacientes acá, van a ver placas de todo. Bueno, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? En realidad necesito el puto, ¿sí? Ver que la vaciloscopía diga que es positivo para Sil Nielsen, ¿sí? Y después acuérdense de que tengo que saber qué tipo de micobacteria es, ¿sí? Es el cultivo. Sí, es el cultivo. O sea, vos vas a ver que la bacterióloga te informa, nos mandan siempre al WhatsApp, este paciente es positivo. Ellos ven, nosotros llenamos una planilla y ya tienen ellos en el sistema, si este paciente vino 80 veces, ya directamente les mandan a hacer antibiograma, algunos le mandan a hacer GeneXpert, a muchos ya los conocen. Pero siempre necesitas la vaciloscopía positiva para decir, más allá de la clínica, la placa y lo que fuera. Nos pasa, bueno, en otros lados, que si yo tengo un paciente con toda la clínica y la placa, no le inicio tratamiento, yo necesito la vaciloscopía. ¿Sí? Siempre el tratamiento empírico en tuberculosis es lo último que tenés que hacer. Es lo último de lo último. Que vos me decís, bueno, el esputo dio negativo, la placa sugerente tiene la clínica, no sé, le hice una fibrobronco y dio positivo. Y dio negativo, bueno, lo tratamos por la clínica, pero el tratamiento empírico es lo que menos queremos hacer nosotros, ¿sí? De hecho, hay un índice de calidad que habla de que los servicios de neumonología o de infecto que más tengan tratamiento empírico para la enfermedad no están catalogados como buenos, ¿sí? Mientras más tratamiento empírico, como que peor es tu servicio, ¿sí? Porque vos tenés que agotar todos los medios, necesitas sí o sí demostrar que esa persona tiene el bacilo, salvo, ya te digo, pasen 800.000 estudios, dio negativo, le hiciste una fibrobronco y dio negativo, ¿y qué más le vas a hacer? O sea, ya tampoco no hay mucho. Pero con vaciloscopía positiva Sí, claro, con una vaciloscopía positiva ya está, pero nos pasa vaciloscopía negativa, o por ejemplo con los contactos, que decimos, bueno, esta placa está media fea y tiene tos, y a veces no expectoran tanto, porque necesitas realmente un catarro con buena cantidad, con buenos bacilos que vengan de adentro. A veces hacen una tosecita y largan flema y ahí no lo ves, y por ahí te dicen, no puedo toser tanto. Entonces, la placa por ahí es NI, tiene los síntomas, es contacto directo de alguien positivo, no expectora. ¿Y qué hacemos? Bueno, le haces una fibrobronco, te da negativo, pero te dice, bueno, pero yo tengo tos, estoy perdiendo peso, me siento mal, mi familiar es tuberculosis positivo, y bueno, empezamos del empírico y vemos. Pero siempre lo último es el tratamiento empírico, siempre tienen que tratar de asegurarse de tener una muestra de donde sea.
Si le hacen una biopsia o de pleura o una toracocentesis, ¿sí? El VAL, el lavado bronquial, que es el lavado bien para ver lo que hay a nivel del alveolo, ¿sí? ¿Fibrobronco fueron? Sí. A ver, bueno, veamos. Sí. Sí, pero acuérdense, siempre necesito la vaciloscopía positiva o algo que me demuestre que el bacilo está. Imágenes van a ver después, miren ahí una caverna. Y esa se la puse porque en realidad uno siempre piensa ver las cavernas en el lóbulo superior, pero miren acá en el lóbulo medio. No es muy frecuente, pero hay, ¿sí? Van a tener después una clase con un montón de imágenes, pero esta la quise para que sepan que es raro, pero suele haber cavernas que no sean a nivel del lóbulo superior. Y otra cosa que nosotros ponemos es, si en el caso de las pulmonares, si es bilateral o unilateral, con cavidad o sin cavidad. ¿Eso lo vieron? Bueno, no lo vemos. Bueno, ¿cuándo voy a internar a un paciente que tenga tuberculosis? Cuando no tengo contención por parte de su familia, no hace seguimiento. Cuando no tenga vía oral, no tolere la vía oral. Sí, ese sí, o el que tiene H. Las formas graves, lo que es la miliar siempre es interna, lo que es la meningia siempre es interna, y después va a depender del paciente, ¿sí? El tema de los factores socioeconómicos depende, porque a veces el paciente está lúcido y puede hacer el tratamiento en su casa, pero es el único enfermo y vive en un lugar con, no sé, 5 o 6 personas, no en todos los lugares que puede. Acá no hay lugar para internar a alguien por el factor social. O sea, no tenemos cama para nada, menos vamos a internar a alguien para que haga su tratamiento 2 meses, porque no tenemos dónde internarlo. Lo ideal sería que sí, que uno lo interne para tratar de disminuir el riesgo de contagio. Pero ¿qué hospital público vas a internar a alguien? Porque no tienen los medios. ¿Uno deprimido sería lo ideal? ¿Es ambulatorio? Sí, si tienen un buen control, sobre todo el HIV, si tienen un buen control de la enfermedad, sí. Salvo que vos lo veas que es un desastre, ¿viste? O que no, hace 1000 años que no me hago cargo viral, o que ya lo veas impregnado no solo por una enfermedad, si vos a veces en las historias clínicas digitales lo vemos, es un desastre, lo internas, sí. O, no sé, si viene con algo, tiene mucha fiebre, tiene muchos blancos elevados, puede tener algún otro foco, si está uno comprometido, siempre hay que buscarle el urinario y el respiratorio. Puede tener además una neumonía agregada. Sí, depende de cómo estés, depende del estado en el que estés, ¿sí? Las hemoptisis también, ¿sí? Los pacientes pueden expectorar sangre durante todo el tratamiento. Si ahora si me dice, mira, vivo escupiendo sangre, y lo vas a tener que internar, ¿sí? Hay que controlarlo. En algunos casos incluso se hace fibrobronco para ver de dónde está sangrando. Otra cosa son las reacciones adversas. Nosotros cuando le damos el tratamiento siempre le decimos, los fármacos dan reacciones adversas, ¿sí? Van a ser pis de color naranja por la rifampicina, las lágrimas también se pueden poner un poco naranja, el sudor, pueden tener síntomas gastrointestinales, pero lo que más importa es que no eleven tanto las transaminasas. Lo ideal es que uno cuando inicie un tratamiento tengas un laboratorio base, no siempre lo tenemos, y hay que pedirle un no control a las 2 semanas. Nosotros acá iniciamos el tratamiento y le pedimos un laboratorio que estamos dando fecha de acá para, no sé, marzo del año que viene. Siempre le decimos, si podés hacértelo de forma privada, hacelo, si no, y bueno, tendrán que esperar el mes que viene. O sea, una cosa es lo ideal y otra cosa es que se hace lo que se puede, ¿sí? Que hay que controlar, y si el abdomen todo el tiempo le decimos que si tiene náuseas, vómitos, intolerancia a la comida o a la propia alimentación, porque a la medicación, pues si no, no se absorbe. Si se ponen amarillos o le decís al familiar, vos prestale atención, miralo a ver si no quiere comer y demás, lo tenemos que traer y hacerle un hepatograma, ¿sí? Porque pasa esto. No es muy frecuente, pero pasa que hacen efectos adversos, se elevan mucho las transaminasas, a veces se le suspende un poco la medicación hasta que baje. Después van a ver eso, a veces dependiendo de la reacción que hagan, uno saca la rifampicina y empezás con las otras para ver si esa fue la droga que les generó el malestar y demás, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, si vas a internar al paciente, obviamente aislarlo, ¿sí? Tiene que ser un aislamiento respiratorio, ¿sí? Es decir, lo posible el paciente solo, con barbijo. El que entra tiene que tener el barbijo N95, ¿sí? ¿Cuándo uno levanta el aislamiento? Cuando tiene vaciloscopía negativa. Esto es en la internación, ¿sí? A veces se van con vaciloscopía positiva igual, para mandar a la casa, ¿sí?
Y otra cosa importante, cuando el paciente cumple 2 meses de tratamiento, ¿sí? Yo le digo, tenés una forma pulmonar, estás contagiando, no podés ir a trabajar al menos en el primer mes. La familia, sí, que por ahí no tiene síntomas, nos preguntan, ¿pero qué hago? ¿Me alejo o no me alejo de mi familia? No, ya está. ¿Sí? Todos los que conviven con vos, si se contagiaron, ya se contagiaron. No tiene sentido aislarlo en el momento que le hacemos el diagnóstico. Los que conviven con vos, ya está. Que se haga el control de contacto, no necesitas aislarte de ellos. Entonces nos preguntan, bueno, ¿hasta cuándo no voy a volver a trabajar? ¿O cuándo puedo ver, no sé, si tienen niños chiquititos de su familia o gente grande? Bueno, lo ideal es que tengan una vaciloscopía. Se supone que la mayoría de los pacientes, del 80 al 85%, dejan de contagiar a los 15-20 días de cumplido el tratamiento. Pero nosotros no le hacemos una vaciloscopía a los 20 días, ¿sí? ¿Cuándo se la hacemos? A los 2 meses. Nos garantizamos que hagan 2 meses de tratamiento. Cuando vienen acá, que van a pasar a la segunda fase, le hacemos una nueva placa, ¿sí? Y lo evaluamos cómo está de síntomas, si la placa mejoró o no, y le pedimos una vaciloscopía. Si ahí da negativa, decimos, bueno, usted no contagia, ya se siente mejor, puede ir a trabajar, ¿sí? En realidad, uno interpreta que entre los 15-20 días el paciente ya deja de contagiar, pero ¿cuándo lo constatamos? Y con una vaciloscopía. Acá se la pedimos a los 2 meses cuando están por pasar a la segunda fase. ¿Se acuerdan que son 2 meses con las 4 drogas? ¿Sí? Que es la primera fase. Si está todo bien, en el segundo mes le hacemos placa o vaciloscopía y pasa a la segunda fase, ¿sí? Otra cosa que van a ver acá es que por ahí los pacientes inmunocomprometidos le hacemos un tratamiento de 9 meses, 10 meses. En realidad, los últimos días lo que hablan es que aún los pacientes con inmunocompromiso se le hagan un tratamiento de 6 meses. ¿Sí? Las nuevas guías de la SATI, o si buscan TBC en cualquier lado, la IRSA, están hablando de hacer tratamientos cortos. De hecho, hay casos notificados de gente que hizo tratamiento por 4 meses y se han curado. ¿Sí? Pero acá nosotros lo seguimos haciendo 9 meses, 10 meses, 1 año. Bueno, acá es como lo aislamos, ¿sí? En una habitación individual, las puertas tienen que estar cerradas, importante el cartel indicador, ¿sí? Y el barbijo N95 para ustedes, ¿sí? No es necesario que usen el aislamiento de contacto, sí, que se pongan el camisolín, es respiratorio nada más, ¿sí? Porque hay gente que los enfermeros van a saber que se meten con la gorra, las botas, o sea, el bicho no te va a quedar en de contacto, es en la KPC, solamente el aislamiento respiratorio. Y el barbijo N95, acuérdense que lo tienen que meter en un sobrecito de madera, ¿sí? Cuando los usen, ¿sí? No los dejen tirados en la mochila o en un folio, ¿sí? Agarren un recetario, lo que sea, siempre bien guardado en un sobrecito de madera. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el control del tratamiento? Durante la internación el tratamiento tiene que ser supervisado, ¿sí? O sea, vos tenés que evaluar que el paciente tome la medicación. Antes, hace muchos años, por ejemplo, en el Hospital Muñiz, los pacientes que eran ambulatorios venían todos los días a tomar la medicación y vos tenías que constatar eso. Entonces, venía el paciente, había un enfermero que le daba la medicación, miraba cómo la tomaba y el paciente se iba, ¿sí? El tratamiento es supervisado y constatado. En algunos lugares se hace, hay algunos pueblos en donde se hace. Yo hice mi residencia de clínica en Tierra del Fuego y ahí, como hay una parte de la población que realmente tiene mucha carencia y hay mucho de acción social y demás, las chicas, a los pacientes con tuberculosis los tenían a todos retillados, iban las chicas que tienen un nombre en particular, como parientes terapéuticos o algo así, iban al domicilio y daban la medicación al paciente. Se hace. Tiene que ser supervisado. Y si no le decís a algún pariente, a algún familiar al que viene en la consulta, asegúrate que los tome. Nosotros acá tenemos la cuádruple asociación, que son las 4 drogas en un comprimido, ¿sí? Pero si van a Capital, están tomando las drogas por separado. Tenemos pacientes que llegan a tomar 9 o 15 medicaciones por día, tienen todas las drogas separadas, ¿sí? Ahora hay una señora que tenemos así, que no sé por qué, se estuvo el primer mes tomando 15 pastillas, vino para acá, claro, está chochado tomando 2 por día, 4, perdón. Entonces se cansan los pacientes de tomar 9, 15 pastillas todos los días, ¿sí? Con la cuádruple, y cuando pasan a la segunda fase, que es la doble, van a tomar 2 pastillas por día, ¿sí? Entonces hace que eso sea más adherente al tratamiento, pero siempre tiene que ser supervisado. En lo posible, decirle a algún familiar, asegúrate que tome la medicación y siempre en ayunas porque mejora la absorción, ¿sí? Si tiene náuseas y vómitos, le puedes decir, bueno, tomalo después del desayuno. Y si con eso no mejora, le puedes dar un omeprazol o un reliberán, ¿sí? Pero siempre en ayunas. Hay que educarlos, siempre hay que informarles lo que es la enfermedad, que no tengan miedo, que es una enfermedad que se cura.
temperatura. Muchos están muy asustados cuando uno le dice tuberculosis, sobre todo por el contagio a los familiares, muchos porque no pueden ir a trabajar. Sí, hay mucha gente que tiene que salir a trabajar en el día a día porque si no reúne dinero, y nos pasa que siguen saliendo a trabajar igual, y bueno, ¿qué les puedo decir? Si no trabajan, no tienen dinero, ¿sí? Otra cosa es notificación. Nosotros las notificaciones las hacemos a través del CISA, ¿sí? Porque es una enfermedad de notificación obligatoria, ¿sí? Entonces todos los casos, sea del lugar que sea, del hospital que sea, tiene que estar notificado, ¿sí? Y siempre cuando se va al alta, que el paciente siga con un neumonólogo o con un infectólogo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Le damos la medicación para que tenga hasta que la podamos ver, por lo general un mes. Siempre vamos a hacer controles todos los meses con estos pacientes, ¿sí? Entonces se va de alta y le decimos, bueno, te doy la medicación justa para que vos tomes hasta la nueva consulta. No se le da de más, ¿sí? Porque si no, no vienen. Entonces siempre la medicación es contada hasta que los volvamos a ver nosotros, ¿sí? Y lo importante es lo del control de contacto, ¿sí? Le decir a todos los familiares que se hagan la placa, la PPD y que la traigan a la consulta. Cita programada con neumonología o infectología eventualmente, y el caso siempre se notifica, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas para darle, a veces se van súper mareados, porque le das la medicación, le decís que tienen que hacerse los estudios, es mucho. Si están acompañados es mejor. ¿Y qué más? Bueno, no hay nada más, estas son las generalidades. ¿Qué preguntas? ¿A las embarazadas se las interna? No. No, el tratamiento es el mismo. No. Y los niños, eso sí es otra cosa, cuando tienen niños de la casa de contacto, ¿sí? Todos los que sean menores de 10 años, los tienen que mandar al neumonólogo pediátrico. Más allá de la placa y la PPD, porque no me acuerdo de qué edad es, le dan rifampicina profiláctica. Así que eso siempre lo tienen que ver. ¿Qué más? Bueno. ¿Qué más de TBC? Es un montón de TBC, ¿sí? A nosotros nos cuesta también un montón porque es como muy grande. Todo lo que es tuberculosis. Los fármacos ahora de segunda línea hay nuevos. Nosotros acá en provincia no lo tenemos, creo que en capital ya hay bedaquilina. Es todo un mundo, ¿sí? Básicamente el paciente que es sintomático respiratorio con tos y expectoración más de 2 semanas, pídanle una vaciloscopía, ¿sí? Es muy difícil saber si el contagio va a ser primario, si se reactivó, si es secundario, ¿sí? La forma pulmonar contagia, las que son extrapulmonares no, sobre todo la pleural, que es en derrames pleurales, y empiezan con los síntomas y le diagnostican neumonía y no mejoran con antibióticos y le dan otra serie de antibióticos y va subiendo el derrame. Bueno, eso lo más probable es que sea una TBC, ¿sí? Son pausisintomáticos. Por lo general los pacientes no hacen la tríada, dicen, nada, me duele, me molesta y tienen un tremendo derrame y termina siendo una TBC, ¿sí? Después van a ver lo que es tratamiento. ¿Y qué más? Bueno, nada más. Un paciente que vaya a guardia y yo tenga fuerte sospecha de que sea una tuberculosis, ¿qué recomendación le puedo dar? Además de que vaya al infectólogo, neumonólogo y que use barbijo. Sí, tal cual. Tal cual. Pedile, si podés, siempre pídanle una vaciloscopía. Pero no sé si se hace por guardia la vaciloscopía. Se la podés pedir, sí. Sí. Acá en este hospital creo que lo hacen también. Sí. Igual en cualquier lado, ¿sí? Si yo estoy en una guardia y veo que el tipo tiene todos los síntomas, me adelanto a hacerle eso. Le digo, expectora acá, le das 2 muestras, le decís una escupís hoy y el otro mañana a la mañana, y con la ficha que le completas la traes al laboratorio. Porque si da positivo lo van a buscar de donde sea, ¿entendés? Entonces, si no perdés el tiempo, porque por ahí se va a la casa, no expectora, anda dando vueltas, siempre le decís, no, si tenés la posibilidad de darle para que haga la vaciloscopía, es genial. Y le decís, sí, usted tiene altas probabilidades de tuberculosis, que se cuide, el barbijo, el común, no le va a hacer nada, ¿sí? Pero lo que es la familia ya está. Se contagiaron, se contagiaron. Y sí, que se mantenga alejado del resto. Eso sí, sobre todo si tienen familiares inmunocomprometidos, niños chiquitos, sí. Generalmente, si llega a la guardia, le hacen la orden, toma la muestra ese mismo día y al día siguiente en la mañana toma la segunda muestra. Claro, yo pero no sé si lo hacen por guardia, porque si la orden la puede hacer por guardia, pero al día siguiente es que van a entregar las 2 muestras. Porque capaz que le digo, anda al neumonólogo, al infectólogo y nunca va y va a ir cuando, sí, claro. Si es responsable va a ir, y si no van a ir cuando ya estén hechos pelotas. Pero aunque ya tienen la orden. Claro, por eso, aunque sea. Sí, acá se completa una planilla en particular. Sí, Pero yo en mi otro hospital no, le hago un recetario común, vaciloscopía, voy y hablo en el laboratorio y digo, mirá que este urgencia tiene, y se hace igual.
¿sí? Y después se lo llama, es muy importante el ¿Se número le de dice al teléfono. paciente que es sospecha de Sí, tuberculosis o...? sí, obvio, sí, claro, sí. Siempre. Bueno, ¿qué más? Pregúntenle lo de la cepa convención, que va a explicar bien. Las mutaciones y las resistencias, pregunto. Ay, no lo explicaron bien. ¿Saben que antes se decía que se curaba por la exposición al sol? Sí, porque se morían los bacilos. Se mueren los bacilos. Por eso, si fueron al Muniz, ¿vieron lo que es el pabellón Koch? ¿Fueron al Muniz? No. ¿No cortaron nada en el Muniz? Doc, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto? Es de micro 2, pero usted seguro la sabe. Es una pregunta, dice. Sí, no es un choice. Es un oral. Que le preguntaron cómo se toma la muestra, cómo se transporta, qué le decimos al paciente y cómo se prepara el paciente. Porque no se puede cepillar los dientes, tiene que ser el primer estudio de la mañana. Sí, todo tiene que eso. ser el primer. No, pero en realidad los dientes sí se puede cepillar. Le decís que no se cepille cuando le pedimos primeros comunes. Porque en realidad cuando pensamos que el paciente está infectado por una pseudomonas o lo que sea, ahí sí le decimos, bueno, mira, no te cepilles porque necesitamos la flora habitual, pero acá sí se puede cepillar. Puede ser el primer esputo de la mañana, Sí, no se tiene que... siempre. Tiene que ser, No claro. puede ser saliva, porque a veces se puede contaminar por micobacterias no tuberculosas. Ok. Siempre le decís, expectorás hoy y el otro mañana a la mañana. Apenas te levantás, son 2 muestras. Juntás, siempre tienen que sacar la mayor cantidad de moco posible. Si lo que es saliva no sirve. Claro. Pensá que tiene que venir de lo más profundo del Sí, pulmón, es lo mejor. Y que vayan con la otra, son 2. Perfecto. Bueno, gracias. Si van alguna vez al Muniz, van a ver que hay ventanales enormes y las habitaciones son muy amplias porque sacaban a los pacientes a tomar sol, ¿sí? Porque se creía que de esa manera los curaban. ¿Sí? Por eso está el pabellón Koch, que es enorme, que están los balcones y las puertas gigantescas porque los sacaban de ahí a tomar el sol. Hay otros hospitales también. Los frascos donde se toma la muestra, ¿tiene que ser estéril o...? Sí, que de boca ancha. En el urinario, sí, estéril, sí. Antes los hospitales también tenían las salas grandes porque decía que necesitaban Sí. X cantidad de metros Sí, y hasta cúbicos incluso, para cada y las paciente. ventanas, viste que tenían la disposición de las ventanas y las puertas, de cierta manera que venga el aire. Para que corra el aire. Exacto, sí. En el Posadas, en uno de los pabellones del Posadas tienen eso, que ya lo están modificando. Pero el Muniz sí es muy característico. Fíjense si pueden las fotos de antes de cómo sacaban a los pacientes afuera para tomar sol, porque creían que... Y sepan que algunos se mueren, el 50% se muere, pero hay tuberculosis crónica y otros se curan por sí solos, ¿sí? Hoy en día no pasa, pero por ahí a veces viene gente grande que te dice, mi papá tuve tuberculosis y yo era muy chica, no sé, qué sé yo qué, tuve síntomas, nunca me trataron. Y decís, bueno, te habrás contagiado y te curaste, qué sé yo. Bueno, es muy amplio el tuberculosis. No sé ahora chicos si van para allá. No, tenemos como un